El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 9 de septiembre. Aquí se habla libertad en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y hoy muy bien acompañado por Alexander Campos y un privilegio, el profesor Ramón Piñango. El doctor Ramón Piñango, profesor emérito del IESA, una de las voces más autorizadas en la reflexión sobre la educación, el liderazgo, sobre ese tipo de temas de fondo. Nos va a corresponder conversar hoy con él. Bienvenidos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Estar aquí. Alexander, gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias y gracias a ti, Ramón. La gente tiene mucha expectativa por este programa. Bueno, y vamos a comenzar porque yo creo que hemos querido dedicar el tema y nosotros todos los lunes presentamos el libro del día con la doctora Andrea Rondón. Andrea, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Aquí muy bien acompañados por el profesor Ramón Piñango y por supuesto por Alexander Campos. Buenos días, feliz semana, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué libro nos propones para la semana? Entiendo yo que hoy van a tratar del tema de la educación, entonces desde el punto de vista liberal, el tema de la educación ha sido de los que más debate se ha generado, entonces escogí un libro de E.G. West, La educación y el Estado. Es un estudio de economía política. Aquí se plantean muchos temas sobre si es necesaria la educación formal, la educación obligatoria, se plantean los temas de educación, la educación gratuita. Y para el caso venezolano me interesa tocar el tema de la educación gratuita. Saben que los liberales siempre defendemos que los únicos derechos son vida, libertad y propiedad. Y claro, en otros escenarios, en otros foros, es un escándalo cuando dices que, por ejemplo, la educación y la salud son bienes de mercado, que también deben proveer, eso significa que es el mercado quien lo debe proveer, no el Estado. Y por supuesto, desde el punto de vista liberal, no consideramos que el Estado deba meterse en la educación. En el siglo XX, eso que teníamos los venezolanos, el Estado docente, pues evidentemente es una fuerte crítica que tenemos los liberales, porque consideramos que a través de la educación y el Estado dentro de la educación son formas de adoctrinamiento. Entonces nosotros proponemos evidentemente que la educación tiene que estar enteramente en manos del sector privado. Obviamente hay propuestas frente a clases de escasos recursos, como por ejemplo son los vouchers, los bonos selectivos, es decir, vamos a subsidiar no la oferta porque de ese modo evitamos el adoctrinamiento y la dependencia y el fijar directrices por parte del Estado, sino subsidios a la demanda, es decir, dar la ayuda directamente a los padres y que sean ellos los que escojan cuál va a ser la educación de sus hijos. Y es una forma de creer más en el individuo también, porque estás confiando enteramente en los padres para la educación. Bueno, yo quisiera incorporar en este debate sobre la educación al profesor Ramón Piñango. Profesor, ¿qué hacemos con este momento? En algún momento las fuerzas del bien van a recuperar el país. Y creo que en el visor de lo urgente tiene que estar la educación. ¿Qué hacemos de primera mano? ¿Qué es lo que usted plantea se tiene que resolver con sentido de urgencia? Mira, la pregunta es sumamente compleja y sumamente importante. Yo soy de quienes tiene tal vez una posición que muchos consideran radical en materia de educación. Este país, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en décadas pasadas, que fueron importantes en materia de educación, tiene una deuda histórica con la educación. En la isla social completa, no estoy hablando solo
de quienes han estado en el poder, de los partidos políticos, los políticos en general, lo que fuere. La sociedad venezolana nunca le ha dado suficiente importancia a la educación. Y para dar una señal, una evidencia mejor sobre lo que estoy diciendo, es que en este país la sociedad venezolana ha considerado obvio que un maestro de escuela primaria debe ganar menos que un profesor universitario. ¿De dónde sacan esa idea? ¿De dónde la hemos sacado mejor? Mira, de ninguna base, de simplemente una tradición o prejuicio, o tal vez un problema mucho más complejo en materia sociológica de clases sociales, etc. En cualquier país importante, y tomo los ejemplos, tomo como ejemplo el país de moda ahorita en estos días en materia de educación, Finlandia. Hay que ver lo que gana un maestro de escuela primaria en Finlandia. O en Japón, para un ejemplo más viejo. Lo que siempre ha ganado un maestro de escuela primaria. Recuerdo haber visto hace años unas estadísticas de la Unión de Bancos Suizos, en la cual presentaban datos increíbles. Un maestro de escuela primaria ganaba más que un profesor universitario en Tokio, por ejemplo. Bueno, volviendo al caso de Venezuela, primero hay que darle real jerarquía al tema de educación. En cosas, por ejemplo, en reconocimiento de la importancia del rol de docentes en escuelas primarias especialmente. Ahora bien, dicho esto, hay que actuar de inmediato. Muy pronto, cuando hay un cambio, cuando se ha desplazado el poder, el régimen, hay que actuar de inmediato. A lo que yo vuelvo a la propuesta que hice en el año, hace algunos años. Ir a lo más esencial. Mínimo 200 días de clase. Y jornada escolar completa. Lo cual es posible. Incluyendo un almuerzo en las escuelas públicas. Eso es posible. Y eso sería fundamental. No discuto más nada. Voy a eso como una propuesta básica, elemental, y después hablamos. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Que los especialistas hablen. Pero lo que tenemos es que la sociedad venezolana tiene que ir a metas tan concretas, tan tangibles como esa, en cuya discusión pueda participar todo el mundo. Por ejemplo, cuando se entrevista a un ministro de Educación, o a un presidente de la República, no le pregunte cómo está la educación, no, ¿cuántos días de clase vamos a tener este año escolar? ¿Cómo vamos a llegar a tener la jornada completa? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el cronograma? Para ir año tras año, ir incorporando a esos programas, dado que hay limitaciones de recursos, pero se puede programar el uso de recursos y para una incorporación progresiva de las escuelas del país a la propuesta que estoy sugiriendo. Eso para mí, repito, en eso me vuelvo radical. No me interesa más la discusión sobre lo cualitativo, que es importantísimo, como no, yo también hablo sobre eso. Pero es que hemos estado por tantas décadas, tal vez siglos, discutiendo sobre lo cualitativo. Recuerdo no hace mucho tiempo, la meta era, el gran objetivo era formar un niño crítico y participante para una sociedad democrática. Pero ¿cómo se come eso en la práctica? Un niño crítico y participante para la sociedad democrática y no tiene suficientes días de clase. Y sus padres no pueden enviarlo ni siquiera a jornada completa porque no tienen cómo. Mira, vamos a ponerlo serio. Pero esa es mi visión inicial, básica, drástica y elemental sobre educación. Vamos a oír el que tiene que comentar Andrea Rondón al respecto. Andrea. No, totalmente. Evidentemente, de acuerdo totalmente con la propuesta que plantea el profesor, y evidentemente la situación en la que estamos, en la que hemos sido llevados en estas 2 últimas décadas, la intención ha sido, por parte del Estado y de este régimen, la destrucción de la educación en todos los niveles. Y yo lo he sentido también como profesor universitario, también a nivel universitario, pues la destrucción ha sido total. Pienso que una forma de evitar justamente, una forma de resistir ya en una etapa más adelante, primero evidentemente hay que tomar las recomendaciones que comenta el profesor,
como tal vez en una transición y como medidas de emergencia. Pero más adelante, definitivamente, insisto, se debe quitar o el Estado no debería participar directamente o de una forma tan predominante como ha sido en los últimos años en la educación. Porque definitivamente hemos llegado al punto en el que hemos llegado porque ha habido un predominio del Estado, lamentablemente, en la educación y en Venezuela en todas las esferas de nuestra vida. Pero en el tema en particular en el que estamos hablando, las consecuencias las estamos viviendo justamente por esto. Porque no evitamos durante el pleno siglo XX o en las últimas décadas del siglo XX, no evitamos la intervención del Estado. Y como liberal definitivamente, pues la recomendación es ir eliminando o limitando la intervención del Estado, si no es posible eliminarla, porque suena un poco lejano, utópico, sí limitarla lo máximo posible para evitar lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, Alexander, en los barrios de nuestras ciudades, yo, por ejemplo, estudié en dos colegios parroquiales, uno en Gato Negro, en Catia, y otro en La Candelaria. Uno el Niño Jesús de Praga, de los Carmelitas, y otro en La Candelaria, de unas monjitas. Era un colegio parroquial, era de la iglesia de La Candelaria. Eran privados. Eran privados, pero muy modestos. Okay. Ese modelo sigue estando vigente, ¿tiene algún sentido o fue arrasado por el modelo público? Mire, yo los escucho a los tres y siento la tentación de animarme y por dentro digo no me voy a animar. Es decir, porque es que suena tan bello y tan bonito lo que ustedes dicen, que es que uno se inspira. Es decir, y la verdad es que la situación en algunos estados en estos momentos es que solo podemos hablar de educación porque los muchachos están yendo a la escuela, los que pueden ir a la escuela. Fácilmente podemos tener una tasa de deserción en los estados fronterizos que rondan al 80%. Y fácilmente podemos tener en Caracas, por distintos factores, una tasa de deserción entre el 50 y el 60%. Es decir, hoy hablamos de educación solamente por el hecho de que hay unos héroes, unos verdaderos héroes que se llaman los maestros, que se llama el personal directivo y el personal obrero, que va a pesar de estar yendo pagando y subsidiando la educación, porque hoy en día la verdad, la educación en Venezuela la subsidian los maestros, la subsidian los profesores, porque no le da ni siquiera para ir a la escuela y son realmente unos héroes. Ahora, yo no creo que nosotros debamos esperar al cambio de poder para darle una mayor valoración a la educación. Es decir, yo creo que debemos convertir a nuestros centros educativos en centros neurálgicos para la transición, para el cambio político. Yo sé que suena a lo mejor hasta más utópico de lo que ustedes están. Sí, suena más bello. Suena más bello de lo que están diciendo. Pero es que es prácticamente en lo único que están permitiendo que se convierta nuestro centro educativo. Es decir, el muchacho hoy no tiene condiciones para educarse, pero nosotros podríamos convertir a los centros educativos realmente en centros en los cuales se irradie lo que nosotros queremos para el cambio político. Ahora, yo quiero, ya casi para despedir a Andrea, en su sección. Andrea, hay un modelo en donde el Estado ofrece cierto tipo de educación con cierta calidad. En Venezuela, digamos, es muy poco, digamos, la gente confía poco en las escuelas públicas, aunque hay algunas escuelas públicas que funcionan muy bien, hay que decirlo. Hay modelos municipales que funcionan. Y el modelo liberal dice, mira, los padres deberían tener un sistema de vouchers y deberían poder con esos vouchers seleccionar la escuela y que las mejores escuelas se beneficien de esa decisión de los padres y por supuesto que el cliente, entre comillas, sea
el padre, la madre, la abuelita, e incluso la valoración que el niño tenga de esa escuela. ¿Es así? Totalmente, y de hecho siempre se advertía que este tipo de solución podía socavar o podía dar el traste con la educación pública, porque si tú tienes la opción de escoger y te dan la posibilidad y los recursos para escoger, se decía, atacando esta fórmula, entonces no van a escoger las opciones públicas, sino las privadas. Pero ahí es donde se supone que sirve la libre competencia. En un libre mercado, y no hay que ser, y vamos a estar claros, también estamos hablando de mercado en una educación, en un libre mercado en donde hay opciones, distintas opciones, tú te tienes que exigir y ser mejor cada vez más, en lo privado o en lo público, hablemos. Entonces, el público, si desea todavía subsistir en esas condiciones o con esa fórmula, pues también se tiene que exigir. Y nosotros en mitad del siglo XX vimos muy buenas propuestas de escuelas públicas, eso es posible. No creo que sea precisamente por lo público, sino por las individualidades que hay en esos sectores, pero lo podíamos ver. Y con el sistema de vouchers, lo que vas a lograr es que si estás subsidiando la demanda, vas a exigirle a la oferta que mejore. Mire, ¿qué libro entonces es el que nos recomendaste hoy? E.G. West de la educación y el Estado, un estudio... ¿Se puede conseguir o en PDF hay alguna copia? Sí se puede conseguir todavía en la librería de Se Dice Libertad. Ah, buenísimo. También se puede consultar en la biblioteca y también hay artículos sueltos del autor, porque el autor toda su vida ha estudiado este tema de la intervención del Estado y las advertencias del Estado dentro de la educación. Bueno, te voy a pedir que si consigues algún artículo que puedas compartir con nuestros oyentes, pues que lo coloques en tu Twitter y de allí nosotros lo pescamos para compartirlo, para forzar el compartirlo. Muchísimas gracias, Andrea. El libro de la semana, esta vez sobre educación. Gracias por tu recomendación y nos vemos el próximo lunes. Seguro. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos aquí con la gratísima compañía y por supuesto que nos honra mucho del profesor Ramón Piñango. Profesor, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo para recuperar la libido educativa. Hemos tenido 2 o 3 años. Es decir, hacer sexy la educación. No, que vuelva, digamos, la capacidad de que eso no sea un espacio de desolación. Bueno, de alguna manera hay que retener a los profesores, de alguna manera hay que garantizar que los niños vayan. Y estamos hablando de público privado, da lo mismo, ¿no? No, yo me quedo con la metáfora de sexy, atractivo. Incluso, vuelvo al ejemplo de hace rato, que sea, por ejemplo, la ocupación y profesión de educador algo atractivo. Mire, vamos a hablar con absoluta sinceridad. En nuestra sociedad, los estratos medios hacia arriba. Si un hijo o una niña o una hija inteligente es un padre, el padre ya está terminando el bachillerato, la niña o el niño, y le pregunta al padre, ¿qué quieres estudiar tú? En la universidad dice educación.
el padre posiblemente o la madre van a entrar en shock. Lo he visto, pero tú eres una persona inteligente. ¿A ti no te gusta más el derecho, la economía, la ingeniería? Mira, de esa manera, si no es una ocupación atractiva y respetada, y eso no se logra de la noche a la mañana, lamentablemente, no hay manera de mejorar la educación. Y obviamente eso tiene un complejo, pero yo nuevamente voy a lo más elemental. Hay que hacer algo por las remuneraciones de los docentes. No puede ser, si tú no puedes hacer más nada, mira, te metes a dar clases en primaria o en media. Mientras eso sea así, es lamentable. No vamos a echar para adelante. Y hay que hacer un esfuerzo, ahí sí creo, de todos. Sector público y sector privado. De todos. Y sobre todo que la gente tome conciencia de la importancia real de la educación. Porque es muy bello decir, tú sabes, citar a Simón Rodríguez y Andrés Bello y el más reciente a Prieto Figueroa acerca de lo que es el maestro, bla, 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 bla. Pero en la práctica, ¿lo respetamos realmente, lo apreciamos? Ahora, yo creo que no todavía. ¿Tú no consideras que ha habido un proyecto abierto y claro, más bien decidido de destruir la educación? Lo digo, por ejemplo, en la vida universitaria, es decir, pareciera que la universidad fue, digamos, pensada para ser destruida. Es decir, este régimen parece que tiene como proyecto, o a mí no me queda ninguna duda, te lo pregunto para compartir esta reacción, pero es que pareciera que de algún modo la universidad le estorba al proyecto chavista, y pareciera que de algún modo la educación en todos sus niveles le estorba. Es mi impresión, no sé qué puedes comentar. Sí, yo comparto esa apreciación, pero yo soy tal vez más trágico. Es una mezcla de intención con ignorancia, que es fatal. Que fatal. Claro, lo que maximiza como objetivo, o mejor dicho, en el objetivo central está simplemente mantenerse en el poder a como dé lugar. Lo que estorbe, sean escuelas, hospitales, iglesias, lo que sea, se saca del camino. Claro, lo que pasa, Ramón, es que en la educación hay un componente que lo convierte más doloroso, porque es que se supone que el profesor, especialmente el profesor universitario, pero todo docente, debería, por su formación, captar que ese ha sido el proceso. Y de alguna manera uno no encuentra... ¿Tú crees que no lo captan? Creo, especialmente por las reacciones más bien reivindicativas y no comprensivas que uno ve del sector docente, especialmente del sector universitario. Lo digo porque yo soy docente universitario y público, y es que allí como que lo vemos más fuerte. Uno no siente que el sector educativo se haya dado cuenta de este proyecto, que el sector educativo lo ve como desidia, lo ve como simple anomalía, llamémoslo con CUN, del sistema. Yo lo veo como proyecto del sistema, como búsqueda del sistema, y por eso no reaccionan. Bueno, me impacta lo que estás diciendo, que sea así. Yo no tengo tanto contacto con la gente, excepto amigos del mundo de la educación superior, amigos, pero amigos que están muy conscientes, como tú, por ejemplo, y otros más, pero que no se den cuenta, mira, que será por ignorancia, será por, no sé, indolencia. Ni siquiera se dan cuenta con la reciente reforma que hizo el TCJ sobre la votación, las decisiones que tomaron sobre las elecciones universitarias, pues, que obviamente buscan pero fíjate bien, buscan desesperadamente tomar el poder en las universidades. El poder sobre unas ruinas, ¿no? Sobre unas ruinas, eso iba a decirte. Ahora, en el fondo... Porque le temen a estas ruinas. Bueno, fíjate, tú me dices, ¿será por ignorancia? La reacción, por ejemplo, de los decanos de la Universidad Central
ante una decisión del gremio de no reanudar las clases el 15 de septiembre en protesta porque el bono vacacional nos lo pagaron, lo poco que pagan, la miseria que pagan, nos lo pagaron cuando estaban terminando las vacaciones. Pues nosotros decidimos como reacción empezar un mes después. La reacción de los decanos fue obligarnos a empezar a trabajar cuando ellos lo ordenaron, es decir, en vez de apoyar al gremio, ponerse en contra del gremio. Entonces uno dice, ¿comprenden? ¿No comprenden? ¿Dónde está el margen de la comprensión? Abono lo que tú dices. Eso. Bueno, hay un hexagrama de Li Xin que el significado no es el mismo, pero me gusta mucho cómo lo define. Eso está echado a perder. Y trabajar en lo echado a perder, digamos, no tiene ningún otro sentido que tratar de mejorarlo. Y hay muchísimas cosas que uno aprecia que no funcionan. El modelo reivindicativo universitario no funciona. Ni el comedor a 3 bolívares, ni el bono vacacional de los profesores, ni ese esquema de jubilación en donde, digamos, gente de 40 años pretende vivir 40 más por cuenta de una jubilación desde otro país y además pedir que se las paguen en dólares. Todo eso no se parece a un país con pocas posibilidades, que sí necesita pagarle bien a los profesores universitarios, que necesita poner de relieve el papel del docente, pero creo que eso está muy dañado desde hace mucho tiempo. Por supuesto, la apoteosis del daño la colocó este régimen, pero yo siento que este estado populista educativo en algún momento se quebró. ¿Qué opina usted, doctor Ramón Piñango? Se quebró y empeorando drásticamente algo que estaba lejos de ser perfecto. Una cosa realmente dramática. No podemos decir que era perfecta la educación, pero hubo logros importantes. Que en poco tiempo pasáramos de 10, en unos 20, menos, unos 15 años, pasáramos de 10 instituciones de educación superior a 80, fue un logro importantísimo, con todos los efectos. Que tuviéramos en su momento aquella cosa que muchos tildaron, e incluso yo llegué a criticar, pero que con el transcurso del tiempo lo veo con otros ojos más dispuestos a reconocer su importancia. La del programa de becas Ayacucho, que luego fue Fundación Ayacucho. Eso le permitió a una gran cantidad de venezolanos ir a estudiar al exterior. Pero bueno, entonces, pero había problemas. Había problemas. Por ejemplo, había una diferencia lamentable, para mí muy dramática, entre las educación que recibían los sectores medios hacia arriba y las que recibían los sectores medios hacia abajo. De tal manera que quienes más necesitaban educación, menos y peor educación recibían. Eso era verdad antes, pero se hizo dramáticamente más no dramático, trágico ya en las últimas 2 décadas. La supuesta renovación, pero revolución por el pueblo, como ha terminado siendo en los hechos, digan lo que digan, algo que fue contra el pueblo y empeoró las condiciones, las oportunidades educacionales de quienes menos tenían y quienes más lo necesitaban. Bueno, pero nosotros vamos un momento al corte y ya regresamos con Ramón Piñango, profesor emérito de IESA, doctor en educación, Alexander Campos, profesor universitario, investigador, y se va a incorporar a nuestro panel y a la distancia el profesor Carlos Blanco, el que fue presidente de la COPRE. Creo que vamos a hablar de reinstitucionalización, de esos urgentes que tenemos presentes todos nosotros para un momento futuro. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta
Titulares. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes en la sede de este organismo internacional que al día de hoy el salario mínimo en Venezuela equivale a $2 mensuales. La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. 6CPC detuvo a 2 personas por robo a usuarios del metro de Caracas en la estación Plaza Venezuela. En internacionales, Irán empezó a instalar centrifugadoras para la producción de uranio enriquecido más avanzadas y modernas de las que le permite el acuerdo nuclear cerrado en 2015. Partido Rusia Unida del presidente ruso Vladimir Putin perdió las elecciones realizadas este domingo, una gran cantidad de escaños en el Parlamento de Moscú. Y en los deportes, la selección griega logró una insuficiente victoria frente a la República Checa, que la deja fuera de los cuartos de final del Mundial de China. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos aquí, se habla libertad en off. Ustedes no se imaginan todo lo que hemos resuelto de la vida y pesares del país y de todo lo que nos hemos enterado. Carlos Blanco, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad de Boston, presidente en su momento de la Comisión para la Reforma del Estado. Carlos, bienvenido. Aquí está con nosotros el profesor Ramón Piñango y Alexander Campos. Un abrazo y a ti también, por supuesto. ¿Y Rocío dónde anda? Rocío anda por allí, después hablamos. Mira. Okay. Hola, Carlos. Hola. Mira, el Carlos, estamos hablando de educación y de cómo atajar un proceso de deterioro terrible que necesariamente tiene que expresarse en los rendimientos del país. ¿Qué hacer? ¿Cómo entrarle al problema medular de la educación en Venezuela? En términos del conjunto de reformas que habría que hacer para reinstitucionalizar el país.
Bueno, con tan buena voz y mandando a cantar. Ahí tienes a los que saben del tema de educación más que yo. Pero a mí me parece que lo fundamental es que la sociedad valore lo que la educación significa como inversión, como principio organizador y como sistema institucional, lo cual requiere, como en los viejos tiempos, valorar en primer lugar la función docente, la función del maestro y la función del investigador. Yo conozco más de cerca la situación de las universidades y en particular de la Universidad Central de Venezuela. Y pienso que el daño fundamental se le comenzó a hacer cuando los profesores, por necesidades del incremento de la matrícula, el incremento voraz de la matrícula, dejaron de investigar en una muy buena proporción. Y yo creo que este tema, el del docente, es un tema esencial. Desde luego, está el tema de los estudiantes. Los estudiantes ahora es evidente, pero ha habido casos en periodos anteriores en los cuales los estudiantes no pueden atender la escuela por razón de su situación social, porque los padres no tienen cómo enviarlo, porque las distancias, sobre todo en el mundo rural, son muy grandes, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que los estudiantes puedan asistir y puedan comer y puedan atender regularmente la escuela. Y añadiría que es fundamental entender que la educación privada a la educación privada deben soltársele las amarras, en el sentido de que sobre la base de regulaciones muy claras establecidas por el Estado, debe florecer todas las escuelas, todos los colegios, todos los institutos con estándares elevados de calidad. Hay un tema, profesor Piñango, porque todo esto requiere de un gobierno con prioridades, de un Estado con prioridades, porque efectivamente todo no se va a poder hacer. Estamos planteando aquí indirectamente, bueno, la prioridad, si en algo debe meter la mano el Estado venezolano, que va a estar muy golpeado, va a tener menos líbido que las universidades, porque no va a tener dinero, está arruinado, está saqueado. Pero bueno, eso significa construir consensos alrededor de que la educación es importante y de que hay que meterle dinero. ¿Usted cree que eso sea posible? Va a ser muy importante la presión de ciertos grupos de la sociedad venezolana. Insisto, la sociedad como un todo, especialmente la gente de estratos medios hacia arriba, en la práctica ha mostrado que poco valora la educación. Que se ha dicho mil y una vez y se sigue diciendo y se dirá que la educación es importantísima, sí, pero ahí recuerdo el viejo proverbio español: obras son amores y no buenas razones. No digas que amas la educación, demuéstralo. ¿Estás tú dispuesto a que los maestros de tu escuela ganen más? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a pagar algo más para que tú, que puedes, para que quienes no pueden ir a la escuela? Vamos a tener que hacer una especie de movilización social en la sociedad para que la educación pueda mejorar. Eso de decisiones colectivas de parte de un Estado, el que fuera obviamente para mí, el Estado en manos de esta gente es un caso perdido ya. Pero lo que me interesa es hablar de un nuevo país. En ese nuevo país no hay que ser tampoco romántico y pensar que todo el mundo se va a lanzar como un loco a trabajar por la educación. No. Va a ocurrir lo mismo de siempre, porque es que, repito, el aprecio por la educación de fondo, la sociedad venezolana no me ha impactado a mí porque realmente tengo un compromiso con su propia educación, con la educación de su propia gente. Entonces, pero sí hay sectores importantes, tal vez no tan numerosos, que pueden hacer algo y pueden movilizar a la sociedad para actuar y para presionar al Estado para que tome cierto tipo de decisión.
Eso, por ahí creo que van las oportunidades para mejorar la educación. Carlos, tú has estado en la Comisión para la Reforma del Estado en mejores momentos que este, obviamente. ¿Tú crees que nosotros tuvimos alguna vez, y si la tuvimos, hemos perdido esa capacidad para construir consensos concretos más allá de las meras palabras? Yo creo que no. Yo lo que creo es que vivimos en una sociedad tóxica e intoxicada, donde todas las relaciones se han pervertido, enfermado, desde las relaciones familiares, amistosas, institucionales, etcétera. Pero yo creo que hay posibilidades de construir consenso. En la Comisión para la Reforma del Estado, y creo que Ramón lo recordará, había gente, estaba integrada por gente de distintas proveniencias sociales, profesionales, intelectuales e ideológicas. Para decirlo en forma simple, había gente de izquierda y gente de derecha. Y la pregunta que nos hicimos en ese periodo de trabajo... ¿Tú estabas en la izquierda o estabas en la derecha, Carlos? Yo estaba en la izquierda y ahora estoy arriba, en la libertad, porque creo que lo de la derecha y Caramba, la qué izquierda... política tu respuesta. Me gusta. Yo creo que, por cierto, eso es muy importante, porque yo creo que el dilema izquierda y derecha realmente está fenecido. Y quienes lo invocan están colocados en un cuadrante que yo creo que es posmodernidad. Yo creo que los cuadrantes ahora son definidos por el autoritarismo y la libertad. Entonces, retomando el tema, en ese momento había gente de izquierda y derecha dentro de las convenciones habituales que se tenían para la época, que estamos hablando finales de los 80, comienzos de los 90. Entonces nosotros tuvimos que discutir algunos temas que eran muy peliagudos porque estaban ideológicamente muy alineados. Y recuerdo que uno de los temas, entre otros, pero el tema que más recuerdo, era el de las libertades económicas. Como ustedes recuerdan, las libertades económicas consagradas en la Constitución del 61 estaban suspendidas desde el 61. Es decir, toda la historia democrática del país y antes con las constituciones anteriores de López Contreras. Y los empresarios pugnaban por restituir las libertades económicas, y la gente, digamos, más vinculada al estatismo, los partidos políticos, los intelectuales universitarios, estaban en la línea de que el Estado debía mantener la suspensión de la garantía económica para poder intervenir en la economía. Entonces aquello parecía un debate que no iba a concluir en nada cuando inicialmente lo abordamos. Pero nos pusimos a estudiar el tema, a estudiarlo en detalle, sin prejuicios, y entonces encontramos que el Estado tenía fábricas de escobas, fábricas de zapatos, de camisas, de esto, y obviamente cualquier persona de inteligente y con un espíritu constructivo tenía que entender que eso no podía ser el resultado de la restricción de las garantías económicas. Y ahí fuimos llegando a un acuerdo, y esa comisión en su conjunto le propuso al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que se restituyera la libertad económica, cosa que ocurrió bajo su gobierno. Después Caldera la suspendió otra vez, pero esa es otra historia. Bueno, vamos un momentico al corte y ya regresamos con Carlos Blanco, Ramón Piñango, Alexander Campos y quien les habla, Víctor Maldonado. En Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar
Siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. Por cierto, Carlos, María Macei te recuerda en un programa que tuviste, un programa radial, dice ella, con Aristóbulo Istúriz, que era de opinión, llamado Blanco y Negro. Lo único que eso indica es que tú siempre has sido un hombre de diálogos y de consensos. Es verdad, recuerdo eso ahora, Blanco sí. y Negro. Carlos, ¿recuerdas ese programa? Pues, claro. Blanco era el blanco. Lo que no sabemos es quién era el blanco y quién era el negro, no. pero... Porque tampoco era tan blanco el blanco. No, pero... Negro. Éramos, digamos, fue en Globovisión. En realidad no fue un programa de radio, sino en Globovisión. Es cierto. Que desarrollamos bajo la dirección de Alberto Federico Rabel y Guillermo Zuluaga. Un programa que realmente hizo en el ambiente político, ¿no?, una cierta época, porque a pesar de que ya se comenzaban a crispar las relaciones esenciales de la sociedad, Aristóbulo, que era defensor del gobierno, por supuesto, y yo estaba en la oposición, comenzamos a debatir, a discutir, digamos, civilizadamente, para decirlo ahora, cosa que parece imposible con esta gente en la situación en la que está. Pero fue una época, la verdad es que la recuerdo con mucho cariño, y los dos yo creo que contribuimos en ese momento a expresar que era posible conversar aún estando en profundos desacuerdos. El programa comenzó a titubear cuando Aristóbulo mismo comenzó a ser crítico de Chávez. Ahí fue, en ese programa fue que él dijo una frase que se hizo memorable para él, que Chávez como que se había fumado una lumpia. Ah, fue ahí. Sí. Carlos, y a todos acá, fíjese, más que una pregunta, yo quisiera como hacer una reflexión. Cuando uno ve el grado de destrucción a que nos ha llevado este país y que alcanza a todos los niveles, a todos los sectores, evidentemente cuando uno se detiene también a la educación, pareciera que todo está como perdido. Cuando uno pregunta, por ejemplo, el PAES, el programa de alimentación escolar, y pregunta en qué consiste, y te dicen las maestras que consiste en que mandan un paquete, una paca de arroz, una uyama y más nada para alimentar a los niños por todo un mes. Uno dice, bueno, evidentemente esto es está totalmente destruido todo. Es decir, es que pareciera que estamos en lo mínimo, en lo básico. Los niños prácticamente con niveles de desnutrición que no les permiten ni siquiera el mínimo de atención. Por eso proyectar a cosas más grandes
pareciera que es una ilusión vana y pareciera que fuese imposible. Pero yo veo en la estructura educativa, junto con la estructura de la Iglesia Católica, las dos únicas estructuras que están quedando en pie, como estructura hablo, no evidentemente en los niveles ideales, pero sí como estructura. Creo que a partir de allí podría pensarse la reconstrucción de este país, porque si es verdad que esto lo han destruido, también es verdad que fue la educación uno de los sectores en los que las democracias invirtió bastante. Por ejemplo, les puedo hablar de Sucre. Por ejemplo, en Sucre hay parroquias en los que hay hasta 70 escuelas y llegan a los sectores, esas escuelas llegan a los sectores más alejados de ese estado. En algún momento eso se olvidó por lo que ustedes mismos están diciendo y por lo que nosotros mismos vivimos. Es decir, esa atención que pudo ser extensiva y a lo mejor no cualitativa, sí llegó a muchos lados. Pero esa extensión a lo mejor podría servirnos a nosotros, por ejemplo, para distribuir los alimentos que nosotros vamos a necesitar para poder llegarle a todos los niños de este país que necesitan, aunque sea un plato diario de comida, que hoy no lo tienen. Yo sí creo que la educación y su estructura podría servirnos no solamente para apuntalar la modernidad que estamos pensando, sino para apuntalar los programas mínimos y básicos a los cuales atenernos. Y cuando digo mínimos y básicos, no solamente a nivel de nutrición, sino a nivel también de programas educativos. Es decir, yo creo que estamos en niveles en los que a lo mejor vamos a tener que detenernos en sumar y restar, multiplicar y dividir, porque otra cosa ya nos sobra. Lo dejo allí, ni siquiera es pregunta, es solamente reflexión. Sí, quedan 2 minutos, yo le voy a pedir 1 minuto a Carlos y 1 minuto al profesor Piñango. Profesor, si pudiésemos aportar, exigir que se integre al proceso educativo un valor, ¿cuál sería ese valor que usted exigiría y consideraría importante? Inclusión. Ajá. Te quedan como 50 segundos. Mira, es importantísimo que en el sistema educativo participe la mayor cantidad de personas. Es importantísimo que hay mucha gente que en las últimas 2 décadas ha estado quedando al margen de la educación. Nada. Ni siquiera la cantidad de personas que terminan en escuela primaria ha disminuido. Entonces, por favor, hay que hacer un esfuerzo para incorporar más niños a la educación. Después veremos cómo y después lo que vamos a hacer. Pero hay que hacer un gran esfuerzo. Por eso insisto siempre en lo de un cierto número de horas al año, cierto número de días al año y apuntar hacia la jornada escolar completa. Eso es incluir. Carlos, el valor que tú, digamos, preferirías aportar. Integridad. Yo creo que es una combinación de valores fundamentales, de honradez personal, institucional, para abordar las tareas que es necesario abordar. Yo creo que la integridad del proceso educativo, de los educadores, yo creo que es un pivote esencial para reestructurar, restablecer la República. Y por cierto, también la integridad de los funcionarios públicos. Hace años, hace muchas décadas, ser funcionario público era un título de importancia en la sociedad. No necesariamente tenía que ser ministro, podía ser secretaria, podía ser cualquier posición. Era un signo de distinción, así como ser maestro. Yo creo que debemos volver al tiempo en el que nos sintamos orgullosos de nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros funcionarios públicos
al servicio de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tuvimos un programa excepcional. El profesor Ramón Piñango, el profesor Carlos Blanco, Alexander Campos, hablando sobre lo que hay que hacer sobre educación y los consensos que hay. Hay que dar más horas de clase, hay que garantizar que los chamos vayan, hay que pagarle mejor a los maestros, hay que rellevar el papel docente y eso se puede hacer mucho más rápido y mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Gracias, Carlos Blanco. Gracias, profesor. Gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Gracias a todos ustedes. Un abrazo a todos. Y con esto terminamos. Aquí se habla Libertad, hoy lunes 9 de septiembre, en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Artiaga, y estuvimos con ustedes Alexander Campos, Víctor Maldonado, y en cabina también nuestro gran invitado, el profesor Ramón Piñango. Saludos. RCR presentó Aquí se habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se